Quinta lección de Teología Espiritual. El tema que estamos tratando es la llamada universal a la santidad en el Concilio Vaticano II, segunda parte. Vamos a hacer muchas partes sobre el tema del Concilio Vaticano II. Esta es entonces la segunda. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos dé la pureza de la mente y de nuestro corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bienvenidos pues todos, queridos hermanos. Continuando la reflexión sobre la reseña que hace el Concilio Vaticano II, la llamada a la santidad, en la Lumen Gentium, en el numeral 8, dice el Concilio Vaticano II que el fiel cristiano, todos nosotros fieles cristianos, llamados a la santidad, cada uno de nosotros es el campo donde se va realizando concretamente la misión de la Iglesia de manera progresiva y donde hace su aparición la realidad del pecado en cada uno de nosotros. Es necesario, por lo tanto, no eludir esta verdad ni escandalizarse, ¿verdad? Porque somos llamados a la santidad, pero somos pecadores. No debemos escandalizarnos por eso, sino que debemos hacer de esta realidad un motivo de permanente conversión hacia aquel que, no conociendo pecado, vino únicamente a expiar los pecados de su pueblo. Cristo Jesús, él mismo, dice la Sagrada Escritura, se hizo pecado, él que no tuvo pecado. ¿Por qué? Porque él se destruyó a sí mismo para destruir el pecado en su muerte. Entonces, este pueblo de Dios, este reino de sacerdotes, este conjunto de todos los cristianos, de todos los bautizados, este pueblo de Dios escogido, pues, y cada uno de sus integrantes, cada uno de nosotros participamos en la misión de Cristo. La misión de Cristo, dice el Apocalipsis, es la construcción del reino sacerdotal para Dios su Padre. El Señor Jesús, dice el Apocalipsis, a quien el Padre santificó y lo envió al mundo, también lo refiere San Juan el capítulo 10. Este Cristo hace partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu Santo con que fue él ungido, pues en él todos los fieles son hechos sacerdocio santo y regio, o sea, somos sacerdotes y reyes, y por eso ofrecen todos los fieles, con ese sacerdocio de Jesucristo, ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por Jesucristo y pregonamos las maravillas de aquel que de las tinieblas nos ha llamado a su luz admirable. No se da, por lo tanto, miembro alguno que no tenga parte en la misión de Cristo, sino que todos, cada uno de nosotros, debemos santificar a Jesús en nuestro corazón y así dar testimonio de este Jesucristo, nuestro Señor, con espíritu de profecía. Dice el mismo Concilio Vaticano II en otro documento que se llama Presbyterorum Ordinis, ¿verdad? Del orden de los presbíteros, porque está hablando del sacerdocio ministerial, pero también del sacerdocio común de los fieles. Los numerales 10 al 12 de la Lumen Gentium también se explayan acerca de la participación bautismal de todo fiel cristiano en la misión de Cristo.
en esta misión en la cual el Concilio Vaticano II ha desarrollado una triple dimensión, ¿verdad? En la participación bautismal, la triple dimensión de Cristo: sacerdote, profeta y rey. La dimensión sacerdotal, la dimensión profética y la dimensión real, que eso ya lo conocemos por el bautismo nosotros, ¿verdad? Porque nos constituimos en sacerdote, profeta y rey. Entonces, al interior de esta realidad bautismal emerge el llamado universal a la santidad. O sea que desde el bautismo somos llamados a la santidad como una floración del germen de esa regeneración que produce el bautismo en nosotros en Cristo, y que esa regeneración la ha obrado Cristo en cada uno de los fieles cristianos bautizados. Y esto fue el motivo que indujo al Concilio Vaticano II a incluir al final del numeral 11 el texto que hemos recordado al comenzar esta reflexión. Y la reflexión es sobre el llamado universal a la vocación que hace el Vaticano II, por supuesto. Entonces, la respuesta a dicha vocación, por la identificación que se va realizando con la imagen del Hijo de Dios, adquiere también una dimensión evangelizadora y unificadora. Porque viviendo conforme a la vocación con que han sido llamados, todos los fieles ejerciten las funciones que Dios les ha confiado, esas funciones sacerdotal, profética y real que todos llevamos por el bautismo, una misión que llevamos y que debemos responder. Entonces, de esta forma, la comunidad cristiana se hace exponente de la presencia de Dios en el mundo, dice el documento Adyentes también del Concilio Vaticano II en el numeral 15. Es que el llamado universal a la santidad en el Vaticano II está como un eje transversal a través de todos los documentos, los 19 documentos del Concilio Vaticano II. Ahora, esta vida en caridad, ¿verdad?, supone, si nosotros somos presencia de Dios en el mundo, esta vida supone la santidad cristiana que ayudará a comprobar con gozo la obra del Espíritu Santo fuera de los límites institucionales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en los otros cristianos no católicos, aquí habla de los hermanos separados, pero mejor refirámonos como profesionales de la teología, los cristianos no católicos son los separados, que ellos en los católicos reconozcan con gozo y aprecien, estos hermanos separados, aprecien los bienes verdaderamente cristianos, procedentes del patrimonio común que se encuentran entre nuestros hermanos separados, ¿verdad? Es que vamos a seguir el texto en realidad para no estar inventando palabras que ya las conocemos, pero lo que pasa es que la palabra hermanos separados no mucho me gusta porque es un poco medio peyorativa, ¿verdad? Más bien podríamos decir los cristianos no católicos, porque ese es el lenguaje que utiliza la Iglesia en su misión ecuménica. Por eso, entonces, es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y la obra de virtud en la vida de otros que dan testimonio de Cristo, a veces incluso hasta el derramamiento de sangre. Y esto lo hemos visto con la persecución de los musulmanes, que ahí van cristianos católicos y no católicos, ¿verdad? O sea, evangélicos, etcétera. Entonces, también tendremos que decir con la Unitatis Redintegratio que Dios es siempre maravilloso y digno de admiración en sus obras.
Y no estamos hablando solamente de las obras materiales visibles, el universo creado, la tierra, la ecología, sino que estamos hablando en primer lugar la obra redentora que realiza en virtud del ex opere operato de los sacramentos y la santidad que tenemos infusa todos los cristianos por el bautismo, ¿verdad? Eso hace referencia pues de la admiración de las obras creadas por Dios, que son maravillosas, ¿verdad? Unitatis Redintegratio y también la Lumen Gentium lo refiere. Sigue hablando también en el tema de la santidad, la caridad. Recordemos, la caridad cristiana es el amor humano con la fuerza de Dios, eso es la caridad. Entonces, esta caridad asume el dolor de las divisiones entre los cristianos, ¿verdad? Esta caridad, la iglesia siente ese pesar, el dolor de la división. Recuerden el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo, que Él oró por la unidad de los cristianos. Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos una sola y misma cosa. Entonces, este amor que está dentro de todos nosotros los cristianos, que está dentro del pueblo de Dios, asume, pues, ¿verdad?, con dolor, con tristeza, las divisiones entre los cristianos. Y en proceso de continua y humilde conversión, que debemos vivir todos así, se hace entonces un camino para restaurar un día la plena comunión, dice la Unitatis Redintegratio, hablando del ecumenismo, porque la primera que ha iniciado el ecumenismo a nivel mundial a partir del Concilio Vaticano II ha sido la Iglesia, haciendo referencia a este documento del Vaticano, Unitatis Redintegratio. También entonces, hablando de este amor de Dios, revela que la gracia de Dios obra de manera invisible en el corazón de todo hombre de buena voluntad. Dice los Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Esto hace que se nos abra el abanico de el inmenso amor que Dios tiene por todas sus criaturas, ¿verdad? Esto significa que trasciende a todos los bautizados la gracia que obra el Señor en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios puede actuar aún en personas que no son bautizadas, pero son gente de buena voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre, de todos los hombres que existen en el mundo, en realidad es una sola, la vocación suprema, es decir, la vocación divina, la vocación a la salvación, la vocación a la conversión, la vocación a hacer el bien y evitar siempre el mal. Entonces, en consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos los hombres del mundo la posibilidad de que en la forma que solo Dios conoce, se asocien al misterio pascual de Cristo, dice la Gaudium et Spes el 22. La Lumen Gentium lo dice en el número 16, en el documento Adyentes también lo dice en el número 11 y 12, y el otro documento del Vaticano que se llama Nostra Aetate también en el número 2 lo refiere. Que Dios no tiene amarrada, podríamos decir con nuestro lenguaje, Dios no tiene amarradas sus manos para derramar la gracia a todos los hombres del mundo entero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ofrece a todos los hombres del mundo la posibilidad de conocer a Cristo, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Solo Dios la conoce, la forma, porque solo Él la sabe hacer. Y vemos personas muy buenas que no son católicas. En aquellos mundos orientales, por ejemplo, que no conocen a Dios, sino que tienen un sinnúmero de ídolos, ahí vemos también que hay gente buena que pueden llegar al conocimiento, pues, y al asociarse al misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, la vida de santificación cristiana, al hacerse
progresivamente testimonio de la presencia de Cristo en el mundo, esa vida cristiana, esa vida de santificación tiene que asumir también una proyección evangelizadora. Por eso la responsabilidad de que todos somos la iglesia, todos somos pueblo de Dios, todos somos bautizados, entonces todos formamos la iglesia, por lo tanto es una responsabilidad de la iglesia ser luz en el mundo. Hemos dicho muchas veces en otras clases que la iglesia es sacramento universal de salvación para toda la humanidad, y esta iglesia somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos que ser signos de la presencia de Cristo en el mundo. Por eso, ¿cómo vamos a hacer presencia de Cristo en el mundo? Con el testimonio en primer lugar y con la proyección evangelizadora. El anuncio del evangelio, entonces tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? En ese sentido, pues, la iglesia crece y sufre detrimento en la medida de la autenticidad de los cristianos con respecto a su vocación bautismal. Miren qué responsabilidad cuando nosotros somos sacramento de salvación para toda la humanidad. Tenemos una gran responsabilidad con respecto a nuestra vocación bautismal. Somos llamados a ser hijos de Dios. Somos llamados a la conversión. Somos llamados a trabajar por la evangelización. Somos llamados para caminar hacia la salvación eterna. Y de esa manera, con el testimonio y con la palabra, nosotros podemos guiar al mundo entero a la salvación eterna, por supuesto. Y es tan estrecha esta trabazón de los miembros de este cuerpo de Cristo, como lo dice San Pablo en el capítulo 4 de los Efesios, que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo místico de Cristo debe reputarse como inútil para la iglesia y para sí mismo. Lo dice el Vaticano II en la Apostolicam Actuositatem, en el numeral 2 de ese otro documento del Concilio Vaticano II. Yo creo que aquí estamos conociendo todo el sentido, el eje transversal que tiene el llamado universal a la salvación, a la santificación que nos hace el Concilio Vaticano II a todos nosotros. En primer lugar, a nosotros, cuerpo místico de Cristo, que si no contribuimos al aumento de la santidad del cuerpo místico de Cristo, entonces se nos debe reputar a nosotros como inútiles para la iglesia y para uno mismo cuando no trabajamos para la santidad. Fíjense que cuando nosotros cometemos pecado personal, le hacemos daño al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Que más cuando cometemos pecado mortal también hacemos mucho daño al cuerpo místico de Cristo, porque en vez de hacerlo crecer en santidad, lo hacemos disminuir. Entonces es una grave responsabilidad, dice la Apostólica Actuositatem del Vaticano II, que tenemos todos una gran responsabilidad por trabajar por la santidad. Entonces ya no podemos decir nosotros que nosotros nos arrepentimos del pecado con un arrepentimiento de atrición, de miedo a la condenación, sino que esa atrición debe ser también para nosotros el no querer ofender, ¿verdad? Un temor de no querer ofender y de no querer disminuir la santidad de todo el cuerpo místico de Cristo. Porque acuerde que San Pablo dice que cuando un miembro del cuerpo está enfermo, los otros miembros del cuerpo salen en asistencia al enfermo. Entonces, fíjense ustedes que si un miembro de la iglesia está enfermo espiritualmente, o sea, está en pecado, incluso mortal, el cuerpo místico de Cristo está enfermo también. Entonces, grave responsabilidad, porque nos puede reputar el Señor de inútiles si no contribuimos pues al aumento de la santificación del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, y del cual todos nosotros, cada uno de nosotros, somos como piedra viva, dice San Pablo, que estamos construyendo ese templo espiritual.
Bien, al interior entonces de esta dimensión eclesial de la santidad, advertimos su connotación escatológica, que es otro tema específico pues de esa dimensión eclesial a la santidad, la dimensión escatológica, porque esto fluye de la naturaleza misma de la iglesia. Recuerden que la iglesia está en el mundo como peregrina. Entonces vamos caminando hacia la Jerusalén celestial y esa es la proyección escatológica que tiene la misma iglesia, porque a la iglesia se refiere de modo especial en el sentido escatológico el numeral 48 de la Lumen Gentium. Porque el reino está ya, dice también Gaudium et Spes, el reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Estamos hablando del reino de Dios, ese reino eterno, ya está presente de una manera misteriosa en nuestra tierra. Y para que cuando venga el Señor se consuma esa perfección de la iglesia, dice la Gaudium et Spes en el 39. También la plenitud de los tiempos ya ha llegado y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente a nuestro tiempo. Aquí dice a este siglo, pero eso quiere decir a nosotros aquí y ahora. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando nosotros estudiamos la escatología hablamos de una escatología presente, porque la plenitud de los tiempos ya está en medio de nosotros a partir de la encarnación del Hijo de Dios que vino a vivir con nosotros y vino a implantar el reino de su Padre entre nosotros. Entonces, por eso, la plenitud de los tiempos ya ha llegado y la renovación del mundo ya está decretada por la misma resurrección de Cristo, ya está decretada la renovación del mundo. Y incluso dice el Vaticano II que de alguna manera ya está anticipada a nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia ya aquí en la tierra ya está adornada de verdadera santidad, aunque todavía es imperfecta. Eso es lindo. Entonces, la misma caridad para con Dios y para con el prójimo en nosotros constituye el vínculo que une a cuantos son de Cristo porque poseemos su Espíritu Santo. Entonces, los que peregrinamos en esta tierra, dirigimos la mirada hacia quienes, hombres como nosotros, fueron fiel imagen de Cristo, los santos, ¿verdad? Su vida nos impulsa a buscar con mayor empeño la ciudad futura, el cielo mismo, y también nos anima, nos impulsa a seguir el camino más seguro en medio de las vicisitudes de la vida humana presente. Entonces, en ellos Dios mismo manifiesta su presencia y su rostro en los santos y nos ofrece un signo de su reino también. Todos estos santos que ya han pasado incluso a la presencia de Dios, ya ellos son modelos para nosotros, ¿verdad? Porque fueron fieles imagen de Cristo y ellos deben impulsarnos a caminar con empeño, a caminar seguros en estas pruebas de este mundo, ¿verdad? Porque Dios mismo se ha manifestado en ellos, ha manifestado su rostro, su presencia. Y todo esto de la santidad de los que nos han precedido ya en el cielo nos ofrece un signo también de que aquí ya se vive el reino. Incluso hoy por hoy nosotros tenemos en la iglesia muchos santos de la puerta de al lado, dice Papa Francisco. Hay santos que están calladitos y no hacen milagros porque somos muy pecadores y no los podemos ver, pero los santos existen. Y eso es un signo, ¿verdad?, de la manifestación de la presencia del reino de Dios aquí en nosotros. Por eso la iglesia ya tiene
de una manera misteriosa esa participación en la santidad de una manera imperfecta, dice el Vaticano II, pero ya es presencia, ¿verdad? Ya es una escatología del presente, y eso lo refiere la Lumen Gentium en el número 50. Ahora bien, entre todos los bienaventurados brilla con especial fulgor la siempre Virgen María, nuestra Madre, en quien la Iglesia entera admira la imagen de lo que ella misma anhela un día llegar a ser. Glorificada ella ya en cuerpo y en alma, esta Madre de Dios y Madre nuestra precede al pueblo cristiano, o sea, ella ya está allá en el cielo como una de nosotros, o sea, ella ya se anticipó con todos los santos, están en el cielo, ¿verdad? Ella precede con todos los santos entonces al pueblo cristiano que peregrina, y también ella intercede por sus combates aquí en la vida terrena. María también es signo de esperanza cierta y también es signo de consuelo hasta que venga el día del Señor, dice la Lumen Gentium en el 68. Lo dice capítulo 8 pues, de la Lumen Gentium numeral 68, y también lo refiere la Sacrosanctum Concilium en el 103. Sigue diciendo el concilio también que la Santísima Virgen María, por su excepcional unión con Cristo, constituirá siempre el modelo más acabado de toda santidad, y María por eso también es la clave para comprender el misterio de la Iglesia. Es la primera cristiana, el modelo de la Iglesia. En ese sentido, pues la Santísima Virgen María es modelo, es símbolo de santidad, es la clave para comprender, dice el capítulo 8 pues, de la Lumen Gentium. Ahora, en esta connotación escatológica también aparece integrado los caminos a la santidad según las diferentes funciones y según las diferentes circunstancias concretas de la vida de todos los fieles cristianos. En esta connotación escatológica también tenemos que poner en otro título este sentido pues, de caminar hacia la santidad. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones, estamos en distintas circunstancias cada uno de nuestras vidas, en el tiempo y en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Entonces, un tercer subtítulo tenemos que llamarlo: la santidad es una y múltiple. La santidad es única porque Dios es uno y todos debemos llegar a ser como Él. Sean santos como mi Padre, vuestro Padre es santo. Entonces, la vocación a la santidad, puesto que surge de la regeneración bautismal, forma parte de la condición misma de todo fiel cristiano. Ha sido uno de los méritos de la eclesiología del Vaticano II, ¿verdad? El señalar los elementos ontológicos sobrenaturales que son comunes a todos los fieles. O sea, todos los elementos que nos vienen de Dios como virtudes teologales. Porque recuerden que las virtudes humanas son actitudes del bien de la persona humana, pero las virtudes teologales fortalecen todas las virtudes humanas, ¿verdad? Porque vienen de Dios, son sobrenaturales, pero son ontológicas, dice el Vaticano II. Quiere decir que lo traemos ya impreso en nuestra naturaleza humana, en nuestra constitución humana, esos valores, ¿verdad? Esos méritos y esas virtudes que todos debemos de cultivar y que son comunes a todos los fieles. Y todo esto es como la base para una posterior consideración de la organicidad eclesiástica, ¿verdad? La jerarquía de funciones de todo el pueblo de Dios, la jerarquía dirigente, institucional, pero también toda la organización y
toda la participación en los diferentes ministerios que podemos tener también todos los fieles laicos. Por eso habla pues de toda la jerarquía de funciones de todo el pueblo de Dios. Recuerden que el pueblo de Dios está compuesto por los fieles y los consagrados. Entonces, la participación en este sentido, en la misión de Cristo, en su dimensión sacerdotal, profética y real, porque todos tenemos esa triple dimensión por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes, porque en virtud de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, todo fiel incorporado a Cristo, el Santo de Dios, Cristo, ¿verdad? Somos incorporados a Cristo, el Santo de Dios, dice San Lucas y San Juan. Y al ser incorporados al Santo de Dios, quedamos como consagrados a Dios, y esto confiere todo su sentido al sacerdocio común de todos los fieles bautizados, laicos y consagrados. Y esta participación difiere de manera esencial con aquella otra participación que se da también en la misión de Cristo en virtud pues del sacramento del orden sacerdotal, ¿verdad? La participación en el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial, y también en el sacerdocio común de los fieles por el bautismo también, y mediante el cual lo recibe, ¿verdad? Cuando se recibe el orden sacerdotal, por supuesto, recibe o queda unido a Cristo, cabeza de su iglesia. Cristo, cabeza de su iglesia, origen de nueva vida, y por lo tanto hace presencia de la capitalidad de Dios, ¿verdad? Dios que es la cabeza. Entonces, Dios Cristo más bien, que es ministro de los sacramentos, es maestro de la palabra, es pastor del pueblo. Entonces el sacerdote, por el sacramento del orden sacerdotal, es configurado con Cristo cabeza para dirigir a la porción que se le encomiende, de la porción del pueblo que se le encomiende dirigir, ¿verdad? Como ministro dispensador de los sacramentos, maestro de la palabra, pastor y guía del pueblo, ¿verdad? Pero no asalariado. Porque muchos pastores, dice el profeta Isaías, capítulo 56, se pastorean a sí mismos, ¿verdad? El pastor verdadero de la iglesia es el que está configurado con Cristo, pero que verdaderamente por la caridad de Cristo vive y ejecuta con su testimonio y su palabra pues, el ministerio sacerdotal al cual ha sido llamado. Sin embargo, eso no rebaja, por supuesto, el sacerdocio común de los fieles. Valdría la pena hacer una buena reflexión sobre el sacerdocio común de los fieles para que podamos comprender la magnitud de la grandeza de esa virtud que el Señor nos ha regalado en el bautismo. Participar en su triple dimensión sacerdotal, profética y real. Por esta razón, la vocación a la santidad, por consiguiente, radica en el esse Christianorum común a todos los fieles, ¿verdad? A todos los bautizados. Y se ha de actualizar en el agere Christianorum, es decir, en la organicidad de las diferentes funciones y circunstancias en que cada uno de nosotros estamos concretamente insertados en la vida de la iglesia. Recuerden los carismas que señala San Pablo, ¿verdad? A unos fueron llamados profetas, a unos fueron llamados maestros, otros fueron llamados evangelizadores, etcétera, etcétera. Entonces, esta variedad así concebida no implica ninguna imperfección, pues tiene carácter constitutivo del pueblo de Dios. O sea, cada uno en su propia función formamos, como somos piedras vivas, formamos un solo y mismo edificio, que es la casa de Dios, el cual por eso este pueblo de Dios asume la forma de sociedad humana orgánica en su peregrinar terreno. Aunque cuando se dan oficios y vocaciones
objetivamente superiores a otros, no ha de establecerse ninguna comparación alguna entre las personas singulares en cuanto a su personal itinerario a la santidad. La gente le dice al sacerdote, a la monjita, rece usted que está más cerca de Dios. Es un grave error decir eso. Por supuesto que es un piropo a la persona que se le dice, pero también minimizamos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro peregrinar hacia el llamado que tenemos a la santidad. Tenemos un itinerario propio personal, el niño como niño, el estudiante como estudiante, el papá como papá, la mamá como mamá, el sacerdote como ministro. Cada uno tenemos un itinerario que debemos seguir para que todos vayamos caminando hacia la santidad, porque todos formamos un solo cuerpo, todos tenemos el mismo espíritu, todos somos de Cristo, Cristo es de Dios, entonces todos tenemos que crecer. Y con el pecado decrecemos nosotros personalmente y hacemos disminuir a la iglesia. Fíjense ustedes que si todos los cristianos camináramos en sintonía buscando la santidad, otras estrellas brillarían en el firmamento de la iglesia. Por eso la iglesia actualmente crece tan lentamente que ni la vemos. ¿Por qué? Porque el pecado nos estorba y nos retiene y nos atrasa. Cada uno tenemos entonces un lugar precioso a los ojos de Dios en el cual debemos caminar hacia la santidad. Entonces, con todo esto, por supuesto que es cierto que hay condiciones humanas que dificultan enormemente la vida cristiana, estamos claros. Y esta es la situación de la mayor parte de la humanidad contemporánea. Recuerden que el mundo nos tiene envueltos en un secularismo terrible que quiere destruir a Dios de nuestra vida. Entonces, esta, ¿verdad?, humanidad corpórea secularizada que está sumida en el subdesarrollo económico, pero también en el subdesarrollo espiritual, diría yo. Y por eso es labor de la iglesia y de todos sus hijos, es labor de cada uno de nosotros, los bautizados, impulsar el mejoramiento de estas situaciones que dificultan la vida cristiana. Buscar el mejoramiento de estas situaciones de vida, buscar el mejoramiento de las realidades del trabajo, de la injusticia, de la moralidad, de tantas cosas que para que se hagan digna esta vida humana para los seres humanos, para los hombres y mujeres de este mundo. Lo que pasa es que el hombre y la mujer han perdido su dignidad por la gran influencia de los más medios, de los medios de comunicación y de la misma sociedad que está influyendo de una manera terrible en esa secularización. Yo digo esa secularización porque es un combate que se tiene el mundo contra Dios. Quieren sacar a Dios de todos los ámbitos de la vida humana, de la vida social, pero también de la vida personal nos quieren sacar. Miren la persecución que tenemos ahorita en nuestra iglesia. Quieren destruir a todos los sacerdotes, quieren acabar con la fe, no dejan que demostremos en la calle nuestra fe popular a través de procesiones. Es toda una persecución para destruir a Dios, no a nosotros, porque a nosotros, dice el mismo Jesucristo, no se preocupen por los que los matan el cuerpo y no les pueden matar el alma, porque lo que vale para Dios es el alma. Porque somos eternos, el cuerpo morirá, pero después al final lo recuperaremos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener una gran capacidad de entender la gran misión que tenemos, de transformar las situaciones que vive la sociedad y el mundo, ¿verdad? La vida familiar, el trabajo, para hacerlos más dignos al hombre y para que se haga cada vez más posible el logro de esa vocación a la cual hemos sido llamados todos los seres humanos, la santidad. Todos hemos sido llamados a la gran santidad de cada uno de nosotros. Entonces, la santidad, por lo tanto, es en su sustancia,
y es múltiple en sus expresiones. Todos tenemos que ser santos como Dios es santo, pero cada uno lo va a manifestar y lo va a expresar según pues la capacidad, según los caminos que el Señor nos ponga a cada uno de nosotros, en nuestras legítimas funciones, en nuestros auténticos carismas que el Señor nos da a cada uno de nosotros para bien de la iglesia. Entonces, en este sentido, la única santitas, o sea, la única santidad que encontramos en los textos conciliares es la santidad a la que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a que todos seamos como Él, que seamos santos. Entonces, la enseñanza del Concilio Vaticano II, por lo tanto, al ser suficientemente asimilada por todos nosotros los fieles, va a hacer que se desvirtúe la idea de la santidad como una manifestación de una perfección moral o religiosa excepcional e inaccesible al común de todos los fieles cristianos. Esto significa entonces que nosotros tenemos que estar claros que la santidad no es solo para unos escogidos, para los que están arriba, sino que es para todos la perfección moral, sin excepción alguna. Es accesible a todos los fieles cristianos. Y no es un camino normal ofrecido a todos y exigible a todos en nombre de las fidelidades del bautismo. El Papa Pablo VI lamentaba en cierta ocasión que decía: se ha hecho de la hagiografía el prototipo de la santidad. ¿Qué quiere decir esto el Papa? Quiere decir el Papa que la santidad ha quedado solamente en papeles. El hagiógrafo es el que escribe. Entonces, en la misma teología que nosotros hemos estudiado, mucha teología, nos damos cuenta que la santidad no está en los papeles. Así lo decía San Pablo VI. Se ha hecho de la hagiografía el prototipo de la santidad. Dice que el más estudioso, decimos algunos, es el que está más cerca de Dios. Y eso es mentira. Todos estamos llamados, cada uno en el camino al que lo ha puesto el Señor, estamos llamados a dar fruto de santidad. Entonces, como corolario de lo que exponemos, llegamos a una explícita y formal enseñanza del Vaticano II. Una misma entonces es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios y todos los que seguimos a Cristo. Pero cada uno debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva que engendra esperanza y obrada por la caridad según los dones y las funciones que le son propios a cada uno de nosotros, dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 41 y el Apostolicam Actuositatem en el número 3 y el número 4. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.